Perfecto. Bueno, mi hermano, estamos acá hoy para dar inicio a una parte, pero elemental de lo que es el camino de Jesucristo y sus apóstoles. Entiendo que nosotros hemos avanzado, hemos pasado por algunos ya de los libros de los primeros principios, ¿sí? Oscar, Samuel, por supuesto Byron. Y lo hermoso de esto no es solamente un nivel más, sino que yo catalogaría como el nivel, ¿sí? Quiero saber si me escuchan con claridad. Permiso. Sí, te escuchamos bien, Rafa. Bien. Entonces, les decía que este es un nivel mayor. ¿Por qué es un nivel mayor? Para mí es importantísimo entenderlo así, porque el significado y el grado de importancia tiene que llevarnos a nosotros a un nivel de compromiso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hasta ahora, nosotros hemos comenzado a aprender a hacer teología bíblica, tomando en consideración o como referencia el modelo de Jesucristo y sus apóstoles. Bien, quiere decir que hasta ahora nosotros hemos sido enseñados mientras hemos estado trabajando con este material, siguiendo el modelo de Jesucristo y sus apóstoles. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. De acuerdo, Rafa. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ahora, aunque nuestro proceso de aprendizaje continúa, ahora estamos en el punto en que vamos a comenzar a enseñar según el modelo de Jesucristo y sus apóstoles. Hasta este momento estábamos aprendiendo según ese modelo, pero ahora, justo ahora, estamos comenzando un proceso que nos va a capacitar para poder enseñar bajo esta filosofía. Amén. ¿Qué, qué les hace pensar esto? ¿Qué despiertan ustedes? De verdad que para mí es importantísimo escucharles. Bueno, Dios despierta en cada uno de nosotros el querer como el hacer, en su soberana voluntad. Y no cabe duda de que este nuevo paradigma, esta nueva enseñanza, ha calado de tal manera que nos constriñe para llevarla a otros lugares, a otras personas. Y desde donde estamos de alguna manera ahí sirviendo, ubicados, Dios está obrando. Amén. Amén. Hermano Oscar. Sí, por ahí tuve un problema ahí, me sacó de la reunión. Sí, comentaba la parte, yo mencionaba, después de cada, lo que tú decías, ya hemos ido aprendiendo diferentes temas, una serie de temas, que esto nos lleva a algo, pensar en un estudio sistemático. Y el jueves pasado compartía yo algo que siempre me llama la atención después de cada tema. Al final de cada estudio dice comprometer nuestra mente, comprometer nuestro corazón y comprometer nuestra vida con lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Creo que es algo significativo y algo que realmente lleva a una transformación integral de nuestras vidas. Parte de lo que había estado leyendo también de estas primeras hojas es que poder analizar, poder desafiar también nuestra vida y evaluarla, ¿verdad? Para hacer los cambios pertinentes, porque hay parte que nos corresponde hacer como un plan de acción, digamos, en base a lo que somos instruidos. Luego, eh, creo que esto lleva a un despertar, a un razonar, digamos, que es la parte que me gusta a mí del diálogo socrático y el pensamiento crítico, ¿verdad? De lo que nosotros hablamos, que la gente no solo aprenda solo porque estamos diciendo, porque oyen, sino
tiene la oportunidad de poder analizarlo. Gloria a Dios. Byron, no sé si quieres agregar algo. Si quieres, continúa, mi brother, ahí. Perdón. Dale, dale, para ir avanzando. Perfecto. Fíjense bien, rápidamente. Nosotros estamos en el desarrollo de capacidades. Es en donde estamos justo ahora. Realmente, por ejemplo, si nosotros hacemos una analogía con el funcionamiento de un auto o nuestro propio cuerpo, nosotros cuando entendemos que algo está funcionando mal, inmediatamente aplicamos algunos correctivos. En primero tenemos que averiguar qué es lo que está pasando, ¿o no? Generalmente vamos a un médico o si es algo que a lo que estamos familiarizados, actuamos como actuamos en algún momento, pero todo parte de un punto. Hay algo que está manifestándose que no es normal y entiendo que tengo que tomar medidas para esto. ¿Qué hacemos generalmente nosotros? Vamos a un médico. Vamos a un médico, este médico hace un análisis, nos hace un diagnóstico y nosotros comenzamos a trabajar en función de este diagnóstico. Medicamentos, tratamientos, evitamos algunas cosas, quitamos unas, agregamos otras y hacemos algunas modificaciones. Estos materiales realmente lo que hicieron fue mostrar la enfermedad actual de la iglesia. Estos autores que nosotros leemos frecuentemente lo que hicieron fue analizar y hacer un diagnóstico de por qué en la actualidad la iglesia estaba enferma. Y estaba enferma porque la iglesia no necesariamente estaba funcionando como debiera. Cuando nuestro cuerpo está funcionando de forma inadecuada, detectamos que algo pasa. La iglesia no estaba funcionando de forma adecuada. Bien. Entonces, cuando nosotros pasamos de la sintomatología al tratamiento, depende mucho de nosotros, porque ya hay un diagnóstico, ya hay un tratamiento, pero nosotros debemos comprometernos con este tratamiento. De la misma manera, todo lo que estamos estudiando y todo lo que estamos aprendiendo debe llevarnos a comenzar a aplicar rigurosamente lo que estamos aprendiendo. Cuando un médico nos hace un diagnóstico y nos dice, Byron, tienes que bajar los niveles de sal. Obviamente, cuando Byron incumple esa medida, eso va a tener un efecto. Nosotros ahora mismo estamos viendo las cosas que son propias del funcionamiento de la iglesia. Y este funcionamiento obedece a un modelo que quedó establecido. Y ese modelo quedó establecido para ser seguido rigurosamente. Bien, el material en el que estamos habla de lo que fue. Fíjense bien. Voy a leer un fragmento de la primera hoja, página 4. Lo que fue es que la teología solía ser la búsqueda de la sabiduría para todo creyente a través del estudio serio de la Biblia y las Escrituras y de grandes libros cristianos. Lo que es, en la actualidad, la teología está considerada como irrelevante por un creyente común y solo es importante en la preparación para ser ministro. ¿Qué opinan de eso? Yo puedo hablar, digamos, por la parte tradicional y bueno, he sido hijo de pastor. Mi papá estuvo 55 años en la misión bautista hasta el día que el Señor se lo llevó a su presencia. Y de lo que yo recuerdo, ese ha sido el patrón, ¿verdad? Claro. El pastor, pues los líderes, muy buenos días, los líderes, la iglesia tiene el concepto que el estudio es solo para el pastor, solo para los líderes, para aquellos que, por ejemplo, son elegidos para enseñar, por ejemplo, en escuelas dominicales, pero no para ellos. Entonces, ese pensamiento llevó a como a un adormecimiento, digamos, por años. Y todavía, creo yo, en la tradicional se mantiene lo mismo. La gente dice, no se interesa. Le dice, no, el estudio es para el pastor, es para los líderes, para los que están enseñando. Y creo que es un error porque la gente
a la fin no tiene la conciencia, ni la preparación, ni los fundamentos, ni las convicciones, porque algo que me gusta, y lo hemos visto en otros temas, es poder saber el propósito del estudio, aparte de mi crecimiento espiritual, el poder proclamar el evangelio, pero también poder defenderlo. Entonces no puedo yo hacer ninguna de las dos sin un fundamento, digamos, sólido para el caso. Amén. Si alguien más tiene comentarios. Sí, sin ninguna duda que el escudriñar de una manera más consciente de la palabra, el buscar en esencia lo que Dios quiere revelarnos a todos los que caminamos en pos de Él, demanda esa identificación, ¿verdad? Ese compromiso, ese, ese hacer de una manera consciente en que estamos eh, ubicados de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Amén. Fíjense bien. Existe Perdón, un pasaje. solo Ah, quería agregar algo, Rafa, ahí, en este punto. ¿Aló? sí, te escucho. Digamos, yo siempre en todo esto, lo que una de las cosas que yo más he aprendido y ahora estoy, bueno, reaprender y luego enseñando, porque normalmente todos los que estamos acá, de hecho, Oscar es profesor de un seminario actualmente y todo, ¿no? Que Dios lo perdone. Pero, digamos, pero digamos, cuando yo hablo de teología y se habla ahí, ¿verdad? La teología siempre le pregunto a la gente. De hecho, cualquiera que ha estudiado un seminario, tú le preguntas teología, rápido te dice el estudio de Dios, ¿verdad? Esa es una cosa. Claro. Sí, entonces yo siempre digo, ¿no? Que está la definición académica, ¿verdad? Que está bien eso, teos, logos y toda esa vaina, ¿no? Etimológicamente hablando, Correcto, la entonces, etimología del término. correcto, pero realmente cuando uno se da cuenta, y por eso hemos hablado, ¿no? Que la teología ha sido secuestrada por los seminarios, ¿verdad? Claro. Entonces yo siempre le digo a la gente, pregúntale a cualquier hermanito ahí qué es teología y se asustan, hasta piensan que es una medicina, ¿no? Sí. Pero fíjense bien cuál es el riesgo de todo esto. En su momento, Martín Lutero, dice el texto sobre el que nos estamos fundamentando, estaba aterrado por la falta de pensamiento y vivencia bíblica entre las iglesias, incluso entre los líderes de la época. ¿Será que esto está pasando en la actualidad o solo sucedió en el momento de Martín Lutero? Y lo triste de esto es que aunque tengamos actualmente recursos materiales sin precedentes, estamos al acceso de información de muchos autores eruditos, cristianos y todo esto. La verdad es que hoy en día la comprensión del creyente dista mucho de lo que fue la comprensión en su momento. Es mucho menos profunda. Pero el problema no es que sean menos profundas, sino que de alguna manera el creyente está satisfecho con ese nivel de comprensión. Pero la culpa no es necesariamente el creyente, porque todo lo que hemos creído, lo creemos porque los que nos antecedieron nos lo enseñaron de esta manera. Y a su vez estos. O sea, si nosotros miramos hacia atrás, quizás terminemos echándole la culpa a Adán. ¿Sí me explico? Porque realmente esto es como un mal que se ha ido como de generación en generación. Y el problema de todo esto es que esto ha afectado hasta los niveles más nucleares de la sociedad, porque es que los padres estamos en incapacidad, inclusive de enseñar bíblicamente a nuestros hijos, que era el fin último de poder ser hombres de Dios para que nuestras familias fueran familias de Dios y nuestros hijos fueron criados bajo los esquemas que establece la palabra de Dios. Instruir al niño en sus caminos para que cuando sea grande no sea parte de él. Sin embargo, nosotros ahora estamos frente a este material, los primeros principios.
que ha reemplazado materiales superficiales e individualistas que demandan muy poco análisis, muy pocas exigencias de parte de uno y que definitivamente dejan a la iglesia como un todo fuera del cuadro. Los materiales tratan de enfocarte en ti mismo como creyente, pero dejan tangencialmente allá el concepto de iglesia y el concepto de nosotros como parte de ese cuerpo. Fíjense, hay autores como Mark Knoll que dicen que tomará más de 100 años que comencemos a pensar bíblicamente. Este material, aunque se ha desarrollado durante los últimos 25 años, debe tener alrededor de 8 años tratando de implementarse. Lo que quiere decir que de 8 años a 100, según el cálculo de Mark, nos falta un poco, ¿no? Lo que quiere decir que de alguna manera nosotros somos parte de esa nueva corriente que está tratando de encontrar la esencia de lo que era realmente la iglesia, el conocimiento de las verdades bíblicas y el vivir de acuerdo a estas verdades. Bien, fíjense bien, ¿qué opinan de esto? Bueno, creo, Rafa, que como tú decías, pues es algo que se ha ido transmitiendo, ¿verdad? Y yo, ahora que he tenido la oportunidad de ser parte del seminario de la misión, porque estoy en un híbrido ahí, como decía Byron al principio, eh, Dios me llamó a estar ministrando en una iglesia en Candelaria de la Frontera, cerca aquí de Guatemala. Y llegamos y solamente habían 3 personas. Y en eso Dios puso en el camino ahí a nuestro hermano Byron y él me compartió, me reevangelizó. Y Eso es, volvimos volverse a convertir. volvimos a recibir a Cristo ahí otra vez. Entonces, eh, tengo la libertad, gracias a Dios, de poder compartir con mis hermanos ahora los primeros principios. Tenemos 2 iglesias en casa y estamos compartiendo eso y todo lo que lleva, digamos, lo de la reunión, la convivencia, la de pertenencia a la familia, bueno, y todos los temas que van, que son tan importantes para los fundamentos, digamos, de nuestra fe. Pero sí, durante mucho tiempo y todavía va a continuar, creo yo, mientras no llegue un despertar. Esperamos en el Señor y en el Espíritu que pueda pues llegar a ese conocimiento a otros hermanos, pero sí sigue la misma tradición, ¿verdad? La misma segmentación. Va a haber una eh, persecución en El Salvador por Bukele. puede ser, puede ser. Entonces, creo que ahora yo tengo esa bendición de poder llevar a los hermanos donde se puedan ellos entender, digamos, lo que significa el Evangelio y tener el verdadero concepto y como la palabra lo presenta, ¿verdad? Pero sí, lastimosamente, así, eso se sigue transmitiendo hasta el día de ahora como algo particular o solo de un sector. Hermano Samuel, ¿tiene comentarios respecto a esto? Estoy bien al momento. Bueno, fíjense bien, lo que quiere decir es que como nosotros no estamos llegando a los caminos del Señor ahora mismo y tenemos algo de bagaje, de background respecto a las escrituras y a los principios de fe, lo que plantea ahora mismo el material es que nosotros de alguna manera adquirimos esa enfermedad de la que estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos que entender que la manera en la que fuimos enseñados de alguna manera tergiversó. Nos enseñaron con la mejor intención, ¿sí me explico? Yo quiero que esto quede claro porque todos sabemos de dónde venimos y de alguna manera sentimos apego a aquello.
Y si estamos aquí, bueno, comenzamos por allí. O sea, de repente, ¿qué tan malo puede ser? ¿Ves? El punto es que el tiempo en el que nosotros no estuvimos haciendo las cosas conforme a lo establecía la palabra, es probablemente un tiempo que estuvimos perdiendo, enfocado en otras cosas, creyendo que solamente le correspondía a un pastor, o si desempeñamos algún liderazgo enfocado solamente en actividades. Entonces, ahora mismo, nosotros estamos apropiándonos de un modelo que principalmente se remite a las escrituras. Ya no es el modelo de iglesia que Rick Warren sugiere, no es el modelo de ministerio que sugiere Neil Anderson, no es, y todos aquellos autores que en algún momento fueron para nosotros referencia y dirigieron los destinos de las iglesias en las que fuimos formados, capacitados y en las que ejercimos algún tipo de liderazgo. Entonces, esto se remite a las escrituras. Ahora, ¿qué pasa con esto de las escrituras? Esta serie está basada en un nuevo enfoque para este proceso de aprendizaje. Y de eso ya nosotros tenemos conocimiento porque hemos estado trabajando con este material. Ahora, ¿cómo será esto? Esto enfoca en cómo la iglesia primitiva se capacitó a sus miembros, capacitó a sus líderes y parte de 4 elementos básicos. El primero es que se van a estudiar la principal cantidad de pasajes que contienen la enseñanza que estos autores daban a las iglesias a través de las cartas. Entonces se enfoca en los principales pasajes que contienen las enseñanzas de las cartas a las iglesias. ¿Me explico? Esta es la base de todo esto, es el fundamento de todo esto. Segundo, aprenderemos a estudiar las cartas claves, ¿ok? Las cartas claves para que éstas sean para nosotros nuestra guía. Tercero, nosotros estaremos en capacidad de establecer un patrón de estudio que podamos aplicar el resto de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, repito del primero. Estudiaremos la mayoría de los pasajes que contienen las enseñanzas de las cartas, que contenían en las cartas para la iglesia. Lo segundo, aprenderemos a estudiar los pasajes claves de estas cartas. Tercero, podremos establecer un patrón de vida para el constante estudio de las escrituras bajo este esquema. Y finalmente, haremos, y esto será hasta la última sesión, un plan de vida estructurado con estas premisas. ¿Sí? Decía mi abuela, viviendo y aprendiendo. Viviendo y aprendiendo. Entonces, el hecho de que estemos ahora en la posición de maestro, capacitándonos para esto, es solamente un par de peldaños más adelante, pero no hemos alcanzado nada. Por tanto, es necesario que cada uno de aquellos que van a ser enseñados por nosotros entiendan que esto es parte del proceso que nos lleva a el conocimiento de la escritura, el manejo sabio de la escritura y la capacidad de enseñar correctamente cada uno de los principios contenidos dentro de la escritura que deberían regir nuestras vidas. Amén. Ahora fíjense bien, como lo mencionaba Martín Lutero, él decía que había poco pensamiento y vida que estuviera basado en las escrituras. ¿Consideran que esto es importante ahora mismo? ¿Consideran que líderes, pastores y creyentes muestran en su caminar diario realmente lo que debería mostrar un hijo de Dios? Pero tú mencionas también un poco, ¿qué dijiste? Pensamiento, algo así, ¿no? Poco. Eh, Lutero hablaba de pensamiento y vivencias. Dice que eso fue lo que lo abrumó cuando vio que creyentes no tenían ni pensamientos ni vivencias conforme a las escrituras. Porque ¿qué pasa? Que este nuevo método lo que nos lleva es a que, Byron lo sabe cabalmente, nos lleva a pensar bíblicamente.
nos lleva a pensar bíblicamente. Fíjense algo que a mí me parece increíble con respecto a esto. La palabra de Dios, ciertamente, las escrituras son palabra de Dios, o sea, es la palabra de Dios. Y todo el mundo está consciente y lo asevera con firmeza. Pero le damos a la palabra de Dios la autoridad que tiene. Tiene realmente la palabra de Dios autoridad en mi vida y lo vemos como autoridad en la vida de todos los que están alrededor nuestro. Porque si no es así, estas personas o nosotros mismos no estamos pensando bíblicamente. El problema es este. Sabemos y aseveramos que las escrituras son palabra de Dios, pero no le damos a la palabra de Dios la autoridad que tiene en nuestras vidas. ¿Me explico? Y esto tiene que ser derribado. Y este material, o sea, el currículum de Bill, nos ayuda en ese sentido. ¿Qué opinan, mi hermano? Creo que el conocimiento por sí mismo no surtiría el efecto, ¿verdad? Más cuando nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida, pues sí se pueden ver los resultados. Y, y me gusta eso que tú mencionas ahí del pensamiento, porque tiene que ser un conocimiento, pero también tiene que ser una vivencia, ¿verdad? Una experiencia que nosotros debemos de tener en cuanto a conocer la escritura, pero también aplicarla a nuestra vida y verlo así también en la manera como nosotros lo enseñamos a las demás personas. Y tal vez la otra cosa que lo que más yo siempre remacho en todo este asunto es el tema de lo que dice ahí, ¿verdad? Líderes fuertes y pensantes, ¿verdad? Que yo creo que ya es lo que, digamos, no tenemos en América Latina, ¿no? Claro. Pensante y por eso teologías como la de liberación, la prosperidad, toda esa vaina se ha metido y está fuerte en las iglesias, ¿no? Y cuando uno hace eso, no, pero si el apóstol dijo así, ¿va? A mí me han mandado al infierno varias veces los hermanitos. Fíjense, y esa es la esencia de todo esto, mi hermano. Mientras antes el énfasis estaba, como decía Oscar, hermano Oscar, estaba el énfasis en el conocimiento de la información, pero había una aplicación muy aislada de la vida misma. Bajo este esquema, nosotros, que es la parte nueva de todo esto, estamos aprendiendo a hacer teología en comunidad. Y esta teología en comunidad pasa a ser algo relevante, importante para nuestras vidas. Y esta vida nuestra, impactada por esto, tiene un efecto en nuestra cultura. Esto tiene un efecto en nuestra cultura, porque nosotros vamos a transmitir estos conocimientos para que otros lo entiendan, les sea revelado y esto cambie sus estructuras mentales y comiencen a pensar bíblicamente. No es el conocimiento adquirido, sino el efecto de ese conocimiento en mi día a día, en mi aplicación de vida, en cómo enfrento mis circunstancias desde lo que el Señor me ha revelado a través de las Escrituras. ¿Me explico? Es pensar bíblicamente. Y otro elemento sobre el que se fundamenta el estudio es la discusión socrática, el método socrático, que quizás sea lo que es un poco más difícil porque nosotros hemos sido instruidos de manera académica, en donde hay un expositor que se extiende, que habla, que dice un poco de ideas, algunas de las que nos va pareciendo correctas las sentimos con nuestra cabeza, damos, pero no hay la oportunidad de que cada uno de nosotros participa, exponga su punto de vista, cómo lo ve, cómo se siente, qué le ha pasado. Y en ese mismo diálogo nosotros podamos inclusive contrastar cómo lo hemos visto con lo que realmente sucede, la posición de otros hermanos, lo que otros hermanos hablan y dicen, el ver cada uno de los que están integrando una reunión, haciendo uso del don que le ha dado el Señor, edifica realmente a la reunión.
Entonces, el método socrático, que es a fin de cuentas lo que vamos a desarrollar para poder hacer de nuestras reuniones unas reuniones nutritivas, es otro de los elementos propios de este sistema de enseñanza. Pero lo que sí es importante es que nosotros entendamos que es nuevo para nosotros, pero que realmente estamos empleando un método primitivo. ¿Les parece? Yo, estamos ya en los minutos finales. Pienso siempre en esto. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les preguntó, eh, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Y los discípulos le dicen, bueno, uno dicen que eres Elías, toda la cosa, pam, pum, pam, pam, pam. Y después el Señor Jesucristo le pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Y parece paradójico porque el Señor Jesucristo, desde el momento en que se les presentó físicamente, les habló de quién era Él. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué era necesario Él estar testeando qué pasaba afuera, qué pasaba adentro? Era porque esto daba lugar a sus opiniones, a que ellos exteriorizaran realmente lo que pensaban, a que ellos pudieran ser conducidos y darse cuenta que en la medida que van hablando de lo que dicen, de lo que piensan, ellos mismos van entendiendo si su enfoque es o no el que está en sintonía con la verdad. Y Jesucristo le dice a Pedro, bueno, esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces es necesario este sistema de enseñanza en donde hay preguntas, en donde cada uno tiene la oportunidad de hablar de lo que el Señor le ha mostrado, de cómo enfocamos esto, o si es necesario de algo que no entiende, y podamos en comunidad poder encontrar a través del Santo Espíritu que nos guía en revelación realmente lo que intenta mostrarnos la palabra de Dios. Esto rompe con la enseñanza a través de discursos. Nosotros escuchamos 45, 50 minutos de prédica y probablemente recordemos un par de frases. Ahora, recordamos un par de frases, pero no necesariamente determinan nuestra conducta a partir de allí. Entonces, la enseñanza a través de discurso no va, no va. Entonces, fíjense qué hermoso. A partir del desarrollo de de todo esto, de estas enseñanzas, nosotros vamos a estar en capacidad de conducir una discusión socrática. El Señor nos va a usar para que a través de la discusión socrática todo el grupo llegue, aterrice en el mismo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar al que quería aterrizar el autor del pasaje que estemos leyendo. Tenemos que ayudar a la gente a pensar bíblicamente. Es decir, que las preguntas siempre van a estar asociadas a las aplicaciones de vida. ¿De en qué se trata? ¿En qué se traduce esto en nuestra vida diaria? Tenemos que ayudar a la gente a que se capacite mediante las circunstancias de vida. Como nosotros ahora mismo podemos ver el, el- las circunstancias que enfrentamos como oportunidades a la luz de lo que las escrituras nos muestran. O sea, el hermano Oscar está frente a una obra del Señor, pero que estaba bajo otro esquema. ¿Es inconveniente o es una oportunidad? Y cada uno de nosotros podríamos analizar nuestras circunstancias con ese mismo criterio, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo que cuando estuvieran frente a autoridades, esa era una oportunidad para que ellos también escucharan. ¿Ves? Entonces, es capacitarlos a través de las mismas circunstancias de vida que ellos enfrentan. Los enseñamos también a que se libren, a que se deslastren, a que rompan el yugo de enseñanzas antiguas, de modelos antiguos que, a fin de cuentas, no conducían a ninguna parte. Le enseñamos también a que ellos se fortalezcan en el entendimiento y la comprensión, pero que todo el grupo también, a la par de cada uno, vaya adquiriendo este nivel de comprensión. A fin de cuentas, mi hermano, esto se define como un estudio serio y ordenado. Estudio serio y ordenado porque efectivamente estamos seriamente buscando el modelo bíblico, seriamente poniendo la mirada en el Señor Jesucristo, seriamente
en escudriñando las escrituras a través de las cartas de Pablo para entender de qué se trata ser iglesia, cómo es que realmente soy un discípulo. Y ordenado porque ha sido diseñado de manera tal que el estudio de la carta lleven cronológicamente el sentido que deben llevar a propósito del nivel de comprensión que cada uno de nosotros debe adquirir. Ahora bien, y esto lo digo yo, lo serio y ordenado del material debe venir acompañado de nuestra seriedad y orden, porque no todo es responsabilidad del material. O sea, nosotros de verdad debemos desarrollar el compromiso serio y establecer el orden necesario para que la utilización de este material alcance en nuestras vidas y a través de nosotros en las vidas de aquellos quienes el Señor ponga en torno a nosotros el nivel de madurez que se requiere para que estas personas vivan a través del pensamiento bíblico y puedan impactar sus propias comunidades, sus propias familias. ¿Me explico? Entonces, lo serio y lo ordenado del material debe también estar en nosotros. ¿Amén? Creo que ya con esto estamos porque era solamente la introducción. Yo voy a terminar diciendo dos cosas. Nosotros ciertamente estamos ahorita, para la gloria de Dios, montados en el modelo que el Señor Jesucristo dejó, siguiendo fielmente ese modelo, ese ejemplo que el Señor Jesucristo dejó. Pero lo que no podemos perder de vista, mis hermanos, y escuchen bien con atención esto que les voy a decir, es que lo que estamos es tratando de multiplicar el resultado que Jesucristo y sus apóstoles lograron a través de la iglesia. Ciertamente estamos copiando un modelo, pero nuestro mayor anhelo es multiplicar el resultado, mi hermano. Es multiplicar el resultado. Entonces, nosotros estamos ahora, como nunca, poniendo la mirada no solamente en el Señor Jesucristo, sino en el cómo Él lo hizo. Pablo aseveró para que quienes estaban con él tuvieran una referencia clara, les decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros sigamos el modelo de Pablo, estaremos siguiendo el modelo de Cristo. Por eso nuestra referencia inclusive más cercana es Pablo y por eso hacemos tanto análisis y tanta importancia a cada una de las cartas que él escribió. Cartas que serán estudiadas sesión a sesión en la medida que vayamos avanzando en el estudio. Amén. Excelente, Rafa. Creo Amén. que Amén. esto nos amplía ahí la visión, ¿verdad? Y queremos realmente poder comprometernos también Amén. nosotros para, ¿verdad?, compartir con los que Dios nos permite eh, dar estas bases importantes, ¿no?, de la fe. Y agradecerte a ti también por haber estado con nosotros esta mañana y compartirnos también tu experiencia y lo que Dios está haciendo contigo y allá en tu lugar. Amén. Amén. Así es, gracias, Rafa, por tu tiempo ahí. Esperamos tenerte ahí en este proceso porque vamos a seguirlos invitando ahí conforme vamos avanzando, así que ahí te voy a molestar siempre para ver en este Seguro. avance. Pero ahorita estamos tomando el tiempo en la introducción, le digo yo varias semanas porque no quiero correr en esto, porque este es un proceso de cambio de pensamiento, de paradigma y eso toma tiempo, ¿no? Eso toma tiempo, es así. Es Ánimo, así. brother, gracias pues, nos Bien. estamos platicando ahí Dios le siempre. bendiga. Gracias, Byron. Gracias al Señor por este tiempo y bueno, siempre Cuídense mucho. dispuesto de corazón a compartir y a poder Gracias. estar allí creciendo juntos. Vamos. Saludos a Milei, por favor. Dale un beso, eh. Dios Bye, le bye. bendiga. Hermano Samuel, hermano Oscar, Saludos, Byron. hermanos. Te amo en el Bendiciones. amor de Mucho Cristo. gusto. Cuídense mucho, mi Adiós. hermano. Dios le Vete. bendiga. Amén.